Bendiciones, Dios les guarde. Ya estamos iniciando esta enseñanza de hoy día jueves, que cada jueves tenemos diferentes tipos de enseñanza en el mundo espiritual. Y hoy vamos a tocar este tema importante sobre las entradas que suceden en el mundo espiritual o lo que hay dentro de los polos. Vamos a ver polo norte y polo sur. ¿Qué es realmente lo que sucede en ese lugar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la NASA relacionado a los polos? Bienvenidos todos a esta enseñanza que va a ser de una bendición para todos, donde vamos a poder crecer, avanzar y poder también profundizar más el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de este tema, el abismo de los polos. Cuando se habla del abismo de los polos, es importante también entender en que habla también de un lugar. Vamos a hablar tanto de un abismo que hay en la escritura y también de agua o profundidades que también están bajo las aguas. A través de la escritura, vamos a un primer texto en que dice el libro de Lucas capítulo 8, verso 30, nos dice así: entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque somos muchos demonios que habían entrado en él. Verso 31, y le rogaba que no les ordenara irse al abismo. De ahí, de esta base, entonces, cuando Jesús va al posesionado de Gadara, porque Valera dice el endemoniado, pero era una posesión. Posesión tiene que ver con el ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Este hombre entonces estaba posesionado por una cantidad de demonios que era 6.826 demonios. Eso se compone en una legión, son 10 cortes. Una legión se compone de 6.826. Pero lo interesante es que Jesús, cuando le habla, le pregunta cómo te llama y él contesta, dice que los demonios le rogaban que no los enviara irse al abismo. ¿Por qué los demonios tienen miedo? Mire que aún los demonios tienen miedo. Si usted se fija aquí, qué interesante que los demonios también pueden pensar y pueden accionar y también tienen miedo. Y ellos también ruegan. O sea, había un temor de ellos irse a los abismos. ¿Por qué los demonios no querían irse a los abismos? Es porque hay tortura. Cuando ellos no cumplen una función en el plano físico, en el plano crono, ellos también son castigados por no cumplir lo que ellos tienen que hacer. Abismo, entonces, abismo tiene que ver con un lugar de tormento. Los demonios rogaban a Jesús no irse a ese lugar. ¿Por qué? Porque serían castigados, atormentados por no cumplir lo que se le había ordenado. Esta es la base para poder entender que el abismo es bíblico, está en la escritura, pero ahora vamos a profundizar realmente sobre ese lugar. Job 38, verso 16 dice, has entrado hasta las fuentes del mar y has andado en las profundidades del abismo. Job, el libro más antiguo, ya nos está enseñando una profundidad y es las fuentes del mar. Y lo otro dice, has andado en las profundidades del abismo. Qué interesante lo que él está hablando. Porque cuando él está hablando de las profundidades del mar o las profundidades de los abismos, quiere decir que algo sucede debajo de las aguas. Recuerdo también, usted se ha fijado que cuando hay los maremotos, cuando hay los tsunamis, aparecen como peces o algo que llegan y que son muy diferentes, en que todo lo que llega ahí es algo tan raro, porque todo lo que llega ahí después, lo que sale, son como situaciones muy diferentes, porque se ven que ahí pueden salir peces, pueden salir diferentes tipos de peces, para la redundancia, como muy raros, lo que no se han visto. ¿Por qué sucede eso? Sencillamente porque debajo de las aguas, cuando hay estos tsunamis, estos maremotos, el mar arrastra todo, principalmente lo que hay en las profundidades.
y como es de las profundidades, ahí podemos nosotros claramente entender, como dice Job 38:16, las profundidades del abismo. Algo sucede debajo del abismo. Sigue el verso 17 de Job 38. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? Aquí estamos hablando no de puertas, sino de puertas. Hay puertas de la muerte y hay puertas de la densa oscuridad. Job, el libro más antiguo, ya nos está revelando las cosas impresionantes que hay en el mundo espiritual, porque existen portales. En otras clases, en otras enseñanzas, también he dado a conocer que el mundo espiritual está lleno de portales, los volcanes, los lugares de bosques vírgenes, los mares, todo eso son portales. Hay cielo también que son portales al mundo espiritual de otras dimensiones, de otros lugares. Y hoy vamos a ver los portales del polo norte y el polo sur. Vamos para allá, pero es importante colocar una base para que usted entienda qué es el abismo, dónde dice la escritura del abismo o el inframundo, qué quiere decir todos esos textos. El mar entonces son puertas de entradas al inframundo. De ahí también de donde gobierna una potestad llamada el Leviatán, lo que menciona el mismo libro de Job, cuando Job también tuvo que lidiar con esta potestad, el Leviatán. Y ahí en esa batalla, el Job dice claramente en que ni aun las flechas lo pueden pasar o traspasar, porque es tan grueso su piel en que es difícil penetrarlo. Imagínense poder lidiar con este grado de potestad, una potestad de las aguas. Es una potestad de alta jerarquía y vamos a ver realmente esta potestad lo que también hace. En Mateo capítulo 12, verso 40, voy a leer la Valera, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días con sus 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Jesús dijo, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días con sus 3 noches. Así, donde fue Jonás, yo también voy a ir. Mantengan eso. Eso es lo que quiere decir. Ahora, cuando dice gran pez, no está hablando de una ballena. La ballena no es, porque nosotros lo asimilamos como un monstruo o más que un pez. Es algo grande que lo vemos como el gran monstruo marino, pero aquí no habla, la escritura no dice que fue tragado como una ballena, como nos enseñaron yo me acuerdo en la escuela dominical, había un corito que no me recuerdo bien, que era de la ballena. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Bueno, y vino la ballena y pum, se lo comió. Pero no es así. No es una ballena. Y vamos a ver qué realmente fue lo que se tragó a Jonás. Y donde fue Jonás, Jesús dijo, nota con este antecedente, donde fue Jonás 3 días con sus 3 noches, Jesús dijo, yo también iré ahí, al corazón de la tierra. O sea que Jonás no solamente lo tragó el pez y anduvo en el agua, sino que lo llevó al corazón de la tierra. Dice la versión Bad, porque así como 3 días y sus 3 noches tuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y sus 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La versión K2 dice, así también como estuvo el Señor, o Jonás, los 3 días con sus 3 noches, así también estará Jesús, que es el Ben Adam, que es el segundo Adán. Por eso en la versión judía K2 y la Valera también nos enseña que Jesús fue el segundo Adán. Así también estará Jesús, ¿dónde? En las profundidades de la tierra. Entonces ya tenemos el corazón de la tierra, donde fue Jesús y también fue Jonás, donde fue en las entrañas de la tierra, en las profundidades de la tierra, pero también dice la versión Shem Tom Ya, que el Hijo del Hombre irá en el vientre de la tierra. Mire qué interesante. El vientre de la tierra, del planeta Tierra es el corazón. El corazón de la tierra está en la mitad. Por eso se llama el corazón de la tierra, que es en las entrañas de la tierra,
en la profundidad de la tierra o el vientre de la tierra. Y la versión de Jonás, capítulo 2, verso 2, pero la versión Yuniman, que es una versión Septuaginta, una de las versiones más antiguas, dice: ha clamado en mi tribulación al Señor mi Dios, y he escuchado del vientre del infierno. Wow. Mire lo que dice Jonás, y me ha escuchado. ¿Quién? Dios. Del vientre del infierno, el clamor, escuchaste mi voz. Mire dato interesante, porque nosotros pensamos que Jonás solamente se lo tragó el pez y luego lo que lo botó, lo vomitó en la tierra. Pero no solamente fue que lo tomó, sino que lo llevó al inframundo. Ya vimos que el inframundo es el corazón de la tierra, las entrañas de la tierra, las profundidades de la tierra, el vientre de la tierra. Y aquí esta versión Yunima Septuaginta, una de las Septuagintas, que es la versión más antigua hechas del griego, comienza a decir: del vientre del infierno él clamó. ¿Quién clamó? Jonás. O sea que Jonás no solamente anduvo por las aguas de los mares en el gran pez, sino que fue llevado al mismo infierno, porque ahí está el inframundo. Recuerde que el infierno tiene muchos lugares: bosques, vírgenes, montañas, mares, cielos. Hay una gran cantidad de entradas o portales. En este caso, este es un portal al inframundo, al centro de la tierra. Hay prisiones de cárceles de agua. El mundo espiritual, ahora atento porque vamos a escudriñar lo que hay debajo de las aguas. Debajo de las aguas nosotros podemos tener también un concepto no solamente de algo de peces, sino que están las profundidades, ahí donde no llega la luz. Miren qué interesante. En las profundidades no alcanza a llegar la luz, ni siquiera el hombre ha podido llegar a una profundidad por no tener el equipo. No tiene el equipo porque al tener ese equipo podrían muchos llegar, pero ni siquiera los submarinos, los que pueden sumergirse a grandes profundidades, no alcanzan a llegar a las profundidades total, porque es algo impresionante que no encuentran un lugar, y producto también de la gravedad. ¿Se recuerda usted también cuando hace unos par de años se tiró como una especie digamos, ¿cómo se llama? Un lugar donde una nave, en esa nave los colocaron para los que fueran a ir a ver ciertos lugares también del fondo del mar, y esa nave explosionó, que es ¿por qué? Por el asunto de lo que es la gravedad. Y que es diferente a explosión, sino que esta como que por la gravedad se tiende a encoger, y murieron todos los tripulantes. Entonces, ¿por qué sucede eso? En la cápsula, correcto, gracias Julieta, es una implosión. En esa cápsula que tiraron en aquel, no me recuerdo cuántos años atrás, después de haber pasado el tiempo, por la pura gravedad hubo la implosión, que no es hacia afuera, que es hacia adentro. Y ahí todos murieron. ¿Por qué? Por la gravedad, por todo lo que hay debajo de las aguas. Sigamos colocando más argumentos. Dice Job 26, verso 5. La sombra de los muertos también bajo las aguas y sus habitantes. Mire qué interesante este texto. Recuerde que estamos viendo Job, el libro más antiguo. Y aquí dice: la sombra de los muertos tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. O sea, no están muertos. Vamos a ir profundizando más el tema relacionado a lo que estamos hoy estudiando, para poder entender qué quiere decir estos textos. Veamos qué es lo que dice la versión Torres Amat. Mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, con los otros que están encerrados con ellos. Aquí hay una gran profundidad en la versión Torres Amat, porque aquí, ¿qué está diciendo este texto de la sombra de los muertos que tiemblan bajo las aguas? Nos aclara más la versión Torres Amat, donde dice: mira los gigantes. Hay gigantes, y también dice con los otros que están encerrados con ellos. ¿Quiénes están encerrados juntamente con ellos? Analicemos dos palabras para poder entender esto.
El infierno o el inframundo o el abismo es el Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna. Ahí donde van toda persona que no acepta a Cristo, los irredentos, toda persona que nunca recibió a Cristo se va al Gehenna. Pero también en el inframundo existe otro lugar llamado el Tártaro. En el Tártaro hay espíritu y aquí tenemos a los gigantes. Y también cuando nos dice ahí, y a los otros que están encerrados. ¿Quiénes son los otros que están encerrados? Ahí tenemos que irnos al libro de Judas, aunque Judas es un solo capítulo, pero para algunos, para que puedan más entender dónde estamos. Judas capítulo 1, el verso 6. Sí, el verso 6. Judas 1, verso 6, ahí nos dice claramente los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que ellos están encerrados en cadenas y en prisión esperando el día del juicio. Ese se llama Tártaro. Donde van las personas se llama Gehenna, que está todo en el inframundo. Pero mire qué interesante, porque aquí está hablando, mira los gigantes. ¿Recuerda de los gigantes, como dice la escritura de Génesis 6:4? Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Los muertos que habitan en el mar profundo, profundo es el abismo, tiemblan de miedo en el fondo del mar. O sea, si están muertos, ¿por qué tiemblan? Si están muertos, ¿por qué tienen miedo? Es que no nos está diciendo realmente ahí que está muerto. Al decir que está muerto es que ya no están en el cuerpo que tenían antes, sino que ahora están siendo atormentados por un juicio que ellos hicieron algo ilegal y Dios los enjuició. Aquí de quién estamos hablando, de los gigantes. Vamos a la base entonces para poder entender más. La versión BAT de Génesis capítulo 6, verso 4 nos dice: al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de eso, entonces hubo gigantes en la tierra. ¿Quién eran los gigantes? Seres híbridos, mezcla. En Génesis 6:4 dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, los Ben Elohim, los hijos de Dios, los hijos de Elohim, los hijos de Dios, ángeles que se rebelaron y se materializaron y llegaron a la tierra y mantienen las relaciones con las mujeres. Eso es lo que mencionan las escrituras. Y de ahí también nacen seres híbridos, nacen mezclas. De ahí también nacen áreas de razas también, después nacen razas paralelas también, porque de toda esa mezcla hubo una mezcla de híbridos y mezcla que fueron engendramiento. Por eso que el enemigo engendra. Satanás crea. No es lo mismo crear, no es lo mismo engendrar. El enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, jamás va a crear algo, pero él engendra. ¿Cómo? Con mezcla, con seres híbridos. Y tenemos aquí, según la imagen que usted ya está visualizando, el arca y seres que se quedaron, seres que fueron ahogados. Ahí también tenemos a personas que murieron, hombres, mujeres, niños, todos los que no obedecieron, no quisieron oír la voz de Noé. Y también tenemos ahí a los gigantes. Los gigantes fueron los que quedaron, pero a la vez también cuando ellos murieron, no todos murieron, sino que algunos fueron a cárceles. Y también el juicio a los ángeles caídos, también ellos, algunos, fueron a cárceles. Ya vimos, Judas capítulo 1, verso 6, ángeles caídos. Están atados esperando el día del gran juicio. Y aquí tenemos también a mezclas, a híbridos, a gigantes que también están esperando un juicio, pero también están siendo castigados. Todo lo que hoy entonces estamos dando a conocer nos ayuda a entender más el mundo espiritual y qué sucede en esos lugares. Como el diluvio, entonces, mueren las personas, mueren los gigantes y los que estaban también debajo de la tierra. Y cuando están todas estas mezclas de seres, de híbridos, comienza entonces el caos. No todos los gigantes murieron, sino que algunos fueron
en cárcel, que le voy a mostrar bíblicamente que los gigantes están en cárceles de agua. Manténgase en toda la enseñanza para poder entender más el tema que hoy estamos dando a conocer. Dice la Escritura, hay un abismo de fuego, que es el Gehenna, lo que le hablaba anteriormente. Seres humanos atormentados en llamas por demonio. Ahí también menciona la Escritura en lo que es el rico y Lázaro. Recuerde que el rico y Lázaro, la Biblia Valera 1960 le menciona parábola, pero no es una parábola, porque en una parábola no pueden haber nombres propios. Y ahí tenemos a Abraham, tenemos a Lázaro, entonces no pueden haber nombres propios en una parábola. Entonces el rico y Lázaro, ¿dónde fue? El rico fue al Gehenna, al lugar de tormento. Por eso que él dijo, envía a Lázaro porque estoy siendo atormentado en una llama, al Gehenna. Pero cuando hablamos del otro lugar también en el abismo, que es el Tártaro, ahí donde hay entidades encarcelados, que son los ángeles caídos, que están los gigantes de la primigenia. Son los dos lugares que le dije anteriormente que lo colocaran atención y que ahí podamos nosotros entender más el mundo espiritual de todo lo que es los dos términos para poder entender bien. ¿Por qué? Porque existe el Gehenna también y existe el Tártaro. Ahora, Job 26, verso 5, le voy a leer la versión Mofat. Delante de Dios los gigantes primigenios se retuercen debajo del océano en su prisión. Mantengan todas las versiones originales que le estoy dando, más que la Valera ya lo he enseñado, hay un problema de traducción por traducirse del latín al español. Pero esta versión dice los gigantes primogenios que se retuercen debajo del océano, ¿dónde? En su prisión. Eso significa, aquí tenemos más argumento entonces en que cuando hubo el diluvio en Génesis capítulo 7, fue producto del capítulo 6, porque el capítulo 6, razas, mezcla, gigante, híbrido y toda una perversión entre los ángeles que hicieron una abominación delante del Señor, y cuando vino el diluvio en el capítulo 7, los gigantes, algunos murieron, otros están en cárceles, que vamos a seguir colocando más base de esto. Están en cárceles, esas son las cárceles de agua. Ellos están en el Tártaro, como también ángeles caídos, lo que mencionaba otra versión también donde decía, y los otros que están en prisión. ¿Quiénes son los otros que están en prisión? Los ángeles caídos de Judas, capítulo 1, verso 6. Hay gigantes entonces, hay cárceles de agua donde están los gigantes, que en otras son las que están las personas atormentadas, que es el Gehenna, y también existe el tormento en fuego, cárceles de agua y cárceles de fuego. Voy a leer también otra versión según el libro de Enoc. He enseñado también mucho sobre Enoc, para que si alguno quizás dirá, pero el Enoc es un libro que no está en la Biblia. Claro, no está en la Biblia, pero no porque esté en la Biblia no quiere decir que no sea un libro espiritual. Enoc es uno de los libros mayor revelación y con mayor profundidad. Y voy a repetir en 2 minutos para poder entender por qué estoy hablando del libro de Enoc. Recuerde que cuando se cerró el canon de Apocalipsis hacia atrás, hacia Génesis, cuando se cerró el canon de Génesis y Apocalipsis, ya no hubo más libros. Ese se llama el canon. Todos los libros de Apocalipsis o de Génesis y Apocalipsis, eso mencionan en los libros canónicos, que se llaman el canon. Cuando se cerró todos esos libros, ya no había ningún libro más que ingresar. Pero muchos 200, 300 años después, encontraron en las cuevas los libros de Enoc. No, esto no quiere decir que Enoc no sea un libro espiritual, es uno de los libros de más revelación. ¿Por qué hablo esto? Porque muchas personas rechazan el libro de Enoc porque no está en la Biblia. El que no está en la Biblia no significa que no tenga una profundidad. Y esto yo lo he enseñado con mucho tiempo y tengo más argumentos también de esto, pero no quiero enfocarme solamente en el libro de Enoc de esta historia,
sino profundizar ya lo mencionado, que el libro de Enoc sí es un libro de mucha revelación. Enoc fue el amigo de Dios. Si fue el amigo de Dios, él escribió muchos libros que lamentablemente no se encontraron y quizás el enemigo los tenía muy ocultos en las cuevas del Mar Muerto, pero ahí se encontraron unos pastores que estaban ahí cuidando ovejas. Uno tira una piedra hacia una altura, tirando piedra a la roca y suena como algo que se rompió y era un jarrón. Y cuando van a ver esas cuevas, encuentran muchos jarrones y ahí encuentran los libros de Enoc. Entonces, sigamos colocando, ¿qué dice Enoc? Enoc, capítulo 18, verso 5, dice, y vi los vientos de la tierra que sostienen las nubes, y vi los caminos de los ángeles. Vi al final de la tierra del firmamento del cielo y la tierra. Y fui hacia el sur y ardía de día y de noche. Vamos a ver a qué se refiere que el lugar donde él fue al final, porque él dice que fue a lo último de la tierra. Él fue al final de la tierra. Y si usted es lector, tiene conocimiento, estudió en la escuela y todo eso, en universidades, sabe qué es lo que hay al final del mundo, al final de la tierra. Y Job aquí lo menciona. Y vi el sur, en el sur, mantengan ahí, en el sur, porque nos vamos a meter en el polo sur. Y ardía de día y de noche donde había montañas y piedras, y empieza a hablar todos los tipos de piedras que había y diferentes clases de piedras que menciona el libro de Enoc. Ahora, cuando Enoc empieza a hablar del fin del mundo o el final de la tierra, se refiere a los polos. Y él dice, y fui al sur. Recuerde que le dije, mantenga la palabra sur, porque vamos a analizar qué hay en el polo sur. Ahí donde está el misterio. Ahí hay cosas ocultas que nos oculta la NASA, que nos oculta la ONU, que nos ocultan el mundo entero, porque hay algo que ellos no quieren que el mundo conozca. La Antártida. Enoc vio la Antártida. Es donde hay también ángeles encadenados. Enoc también dio explicación precisa de esas cárceles. La menciona en el libro de Enoc. Un libro de mucha revelación. Porque Enoc también nos menciona capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Enoc, menciona cuántos eran los ángeles que se revelaron, lo que menciona Génesis capítulo 6, verso 4, pero ahí no menciona las cantidades de ángeles, pero Enoc la menciona que fueron 200 y detrás de esos 200 hay millares también que lo siguieron. Menciona quién era el jefe de los ángeles caídos, Semisac, y también nos habla de un ángel que enseñó el oficio al hombre del hierro y el oficio de lo que es el hierro y el fuego. Y los ángeles, Azazel, le enseñó ese oficio al hombre del fuego y del hierro. Por eso que el hombre ha hecho bombas. El hombre ha hecho destrucción porque le dieron una mala instrucción de todo lo que no tenían que haber entregado los ángeles. Y a las mujeres también le entregaron el oficio de conocer plantas, pero no para hacerse un jarabe o para el estómago, para un dolor de guatita, una menta. No, el oficio de las plantas para hacer brujería, hechicería, encantamiento, magia. Todo eso se lo enseñaron los ángeles caídos. Y mire qué interesante. Recuerde que no dice que hay un lugar que arde de día y de noche. Ese lugar es la Antártida. Porque la Antártica, la luz durante el mes de enero, las 24 horas, es durante las 24 horas, o sea, se le conoce como las noches blancas. ¿Por qué las noches blancas? Porque es durante enero, existe que como pareciera que estuviera todo de día y como que ardiera todo el lugar. Y Job, como mencionó, que estuvo en el final de la tierra, Job, la visión fue en la Antártida. Ahí también tenemos 7 montañas que también mencionó el libro de Enoc. Ahí la menciona, el monte Visnoc, el monte Vinson. Ese monte Vinson usted lo puede buscar también, que es la montaña más alta de la Antártica, el monte Vinson. Usted lo puede googlear todo esto y le va a salir toda esta información. Avancemos para poder entender más el tema de hoy. Las 7 montañas de la Antártida. ¿Cómo es posible que Enoc, ya me estoy confundiendo los nombres, Job, Love, Enoch, aleluya,
¿Cómo es posible de que no tuvo tanta revelación en que se manifestase todo este conocimiento y lo llevó en el espíritu? Porque no es que él fue esquiando, fue en trineo, no, el Señor lo llevó en el espíritu, por eso que él fue que caminó con Dios, fue amigo de Dios y Dios se lo llevó. Y ahí el Señor le mostró el monte, lo que ya le mencioné, Monte Minsom, y ahí las 7 montañas. ¿Y dónde están las 7 montañas? En la Antártida. Ahora, analicemos más el tema de los abismos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿dónde? Al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el día del juicio. Se fija que en el infierno, que es el inframundo, que es el abismo, son sinónimos, es el Gehenna o el Tártaro, todo eso está en ese lugar. Ahí entonces ya vimos que anteriormente habían cárceles de agua, que ahí están los gigantes por el juicio de agua que vino en el capítulo 7, y también aquí tenemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los que de Génesis capítulo 6, verso 4, sino los dejó encadenados, están en prisiones en el inframundo o en el Tártaro, y ahí ellos están esperando el día del juicio. ¿Qué dice la versión Torres Amat? De segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, esta versión dice delincuente, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al tenebroso abismo. Aquí menciona abismo. El otro decía infierno. Todos esos son los mismos. Infierno, abismo, inframundo. Hay otra versión que dice el pozo. Todo eso es el mismo lugar llamado infierno. Es el centro de la tierra o el corazón de la tierra. Y estos ángeles lo llevó a un juicio. Cuando dice delincuente, está diciendo más allá algo que con nosotros conocemos, sino que cuando dice en esta versión Torres Amat los delincuentes, está diciendo que estos ángeles transgredieron la ley de Dios. Delincuentes es decir que cometieron un delito, quebrantaron la ley, violaron las leyes de Dios, y si vinieron a la tierra, en Génesis capítulo 6, verso 4, violaron una ley. ¿Cuál era la ley? Los ángeles nunca fueron creados para venir a convivir aquí en la tierra. Ellos vienen, cumplen funciones, exceptuando el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor, pero ningún ángel puede venir aquí a la tierra y establecerse. Ellos vienen, cumplen funciones y se regresan. Ahí es lo que menciona también Jacob, el Maharaín. Ángeles subían y ángeles bajaban. Recuerde que ahí no bajaban y subían, ángeles subían y otros bajaban, porque es un cambio de guardia, es un relevo de ángeles, porque ellos no pueden estar aquí en la tierra. Dios prohíbe eso. Ahí tenemos otro más argumentos. Sigamos avanzando. Judas entonces 1:6, ahí no habla entonces de los ángeles caídos que no guardaron su señorío, sino que que ellos abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad. La versión Jerusalén de Judas 1:6, además que los ángeles que no mantuvieron su dignidad. ¿Cuál era su dignidad? Los cielos. Ellos no podían venir acá a la tierra y convivir entre los humanos o quedarse como lo hicieron los que se rebelaron. De Génesis capítulo 6, verso 4. Dice, segunda de Pedro 2:4, si tampoco perdonó al antiguo mundo, aunque preservó al predicador de la justicia divina, Noé, que él fue el predicador, con 7 personas, al anegar con el diluvio el mundo de los impíos. Entonces, en el mundo espiritual, Noé se salvó junto a su familia y los animales. Interesante que se salvaron más animales que gente. Aleluya. Segunda de Pedro, en esta versión 2:4, donde dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó ¿dónde? Al abismo, que es el Tártaro. Recuerde que está el Gehenna, lugar para hombres que no aceptan a Cristo, y está el Tártaro, lugar para los que están ángeles caídos, y también los de la primigenia de Génesis 7 del diluvio, que son los gigantes. No todos murieron. Hay cavernas de agua. Salmos 42,
verso 7 nos dice claramente, un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Aquí en este salmo, en esta revelación, está hablando claramente el salmista, hay un abismo y ese abismo llama a otro abismo. O sea, tenemos un abismo de cárceles de agua y otro abismo de cárceles de fuego. El mundo espiritual del inframundo de las aguas es un mundo que jamás vamos a poder conocer ni entender en su totalidad de los misterios que hay debajo de las aguas. Job capítulo 26, verso 5 dice, las sombras tiemblan bajo las aguas. Mire qué interesante, la sombra. O sea, la sombra tiembla. ¿A qué se refiere con la sombra? Está hablando de personas, de habitantes, o sea, en espíritu. El agua del diluvio también lo menciona porque el Señor las congeló. Y los habitantes bajo aguas que ya empezamos a entender ahora más sobre el agua del diluvio que también el libro de No habla también que el Señor sopló y congeló las aguas y provocó hielo, que lo vamos a estar analizando también con mayor profundidad. Entonces, en Job capítulo 37, verso 9 dice, del sur. Volvemos nuevamente a la palabra sur. Recuerde que anteriormente le dije, mantengan la palabra sur. Y aquí otra vez nos dice, del sur viene el torbellino y del norte viene el frío. ¿De qué está hablando? La Antártida. Y vamos todavía colocando base en esto. La Antártida también está la ciudad perdida. La historia dice que se tragó la tierra, que es lo que es la Atlántida. Una historia que es real, que no se conoce por qué qué pasó ahí, pero interesantemente que la Atlántida, cuando se la tragó la tierra y se la llevó a las profundidades de las aguas, jamás se ha encontrado indicio de lugar. Hay parte, especulaciones, pero mire qué interesante que habla ahí también de la Atlántida, los lugares, y menciona también, vamos a ver qué dice la escritura también de estos lugares que son lugares donde gobernaban los egipcios, tanto cultura, todo lo que es los persas, profanaciones, que todo esto viene, todos se van entrelazando, todos estos son profanaciones como los egipcios, como los persas, como los griegos, toda esta perversidad tarde o temprano sale a la luz y también vienen los juicios. Y aquí viene un juicio sobre la Atlántida, por las perversiones, por las inmoralidades y por todo lo que ellos hacían constantemente. La ciudad de la Atlántida. ¿Qué dice Ezequiel 26, verso 17? Elevarán una elegía por ti y te dirán, ¿cómo has perecido, cómo has perecido habitada de los mares, la ciudad renombrada, que era poderosa en el mar? Ella y sus habitantes infundían terror a todos sus vecinos. La versión del mismo capítulo de Ezequiel 26, verso 19, nos dice, porque así dice el Señor Dios, cuando yo te convertía en una ciudad desolada, como las ciudades despobladas, cuando hago subir sobre ti el abismo y te cubran las grandes aguas. El abismo, entonces, hay un lugar de agua y dice, un abismo te haga subir del agua del abismo. Cuando hubo el diluvio se abrieron las compuertas de los cielos también y las compuertas de abajo, porque debajo de la tierra también tenemos agua, mares. Entonces se abrieron las compuertas tanto del cielo, como menciona Job, y las compuertas también debajo de la tierra, y se abrieron las compuertas, de ahí se produjo el diluvio. Interesante todo lo que se provocó. Y Ezequiel 26, verso 20, entonces te haré descender con los que descienden a la fosa. Recuerde que fosa, abismo, inframundo, todos son sinónimos del mismo infierno. Ahora, aquí coloque atención porque vamos a profundizar qué pasa con el calentamiento global. El calentamiento global ya lo hemos visto
ya en las noticias, está con demasía. El calentamiento global está tan grande que ya la capa de ozono está muy fuerte, los rayos solares entran y por eso se producen también los cánceres y ya el calentamiento global está, contra más tiempo está pasando, ya no tenemos ya capa de ozono. Mire qué interesante que la capa de ozono es la que protege la Tierra, pero está dañada a través de los rayos solares. Ya los rayos solares están entrando con toda su fuerza. Y ni siquiera, hermano, hasta dentro de un vehículo, usted se queda encerrado dentro de un vehículo y el sol, hermano, puede morir una persona. Usted tira un huevo al pavimento y el huevo sale cocido. No tiene necesidad de colocar aceite o colocarlo en una paila, porque los rayos del sol están demasiado fuertes. Eso se llama el calentamiento global, producto en que la capa de ozono, ya no hay capa de ozono, que es una protección. Pero esto está todo escrito en la escritura. Todo está escrito. Por algo está sucediendo el calentamiento global. Por algo está sucediendo en que la capa de ozono ya está muy delgada. Los rayos solares entran y vamos a ver por qué. Porque tiene que cumplirse. Que serán sueltos espíritus de Apocalipsis y los ángeles más depravados. Vamos para allá. La entrada y salida del Tártaro entonces al abismo está congelada. Eran salidas del infierno y de la tierra con dos salidas de hielo, polo norte, polo sur. Ahora, ¿qué tiene que ver todo el calentamiento global? Mucho. Primeramente, porque se descongelan los polos. Los polos también se están descongelando por el calentamiento global. Al descongelarse los polos, también está anunciando ya pronto el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como usted le quiera llamar, y ahí la iglesia es tomada y comienzan juicios aquí en la tierra. Pero cuando se derriten los polos, empiezan caos, no solamente por los rayos solares, sino que también hay espíritus que están encarcelados en lugares del inframundo. Y lo menciona también Apocalipsis. También menciona a 4 ángeles más perversos, y eso están también encerrados, como también en el hielo son las dos puertas del polo norte y polo sur, donde van a salir demonios, otros que son ángeles caídos, donde están en prisiones de oscuridad. Lo menciona Apocalipsis capítulo 9, versos 13 y 14 y 15. En el 14 dice, diciendo al ángel que tenía la trompeta, desatad a los ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos 4 ángeles son los más perversos, son los más dañinos, los más dañinos. Imagínense, si los demonios los vemos como perversos, estos son peores todavía. Pero el Señor, que estos son ángeles caídos, estos ángeles caídos fueron los más malvados, los más irredentos, los más depravados, que el Señor los tomó y los llevó a cárceles que están en el río Éufrates. Y ahí ellos están esperando la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de los hombres. Pero ya, tranquilo, porque no vamos a estar. Aquí nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, así que no se me asuste. Usted no va a tener casa aquí en la gran tribulación. Aleluya, porque vamos a tener casa en los cielos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahí entonces se va a producir caos, tormento, y estos 4 ángeles más perversos van a ser desatados. Recuerde también que le hablé sobre el calentamiento global, que ya los polos se están derritiendo. Entonces, esto es indicio. La versión Bad dice, decida al ángel que tenía en su mano la trompeta, desatar a los 4 que están encarcelados en la ribera del gran río Éufrates, versión LPD. Y suelta a los 4 ángeles que están encadenados junto al río Éufrates. Y la versión VM suelta a los 4 ángeles que están en prisiones junto al gran río Éufrates. Entonces aquí tenemos que cuando hubo en Génesis 6:4 ángeles fueron enjuiciados, hay muchos que están todavía funcionando, porque los ángeles caídos provocan rebelión. Esos son los ángeles caídos.
pero otros están en cárceles, y estos que estamos mencionando, como dice la Escritura, están atados, están encarcelados, están encadenados, están en prisiones junto al gran río Éufrates. Este es el río Éufrates. Quiero que vea usted este río, y a la vez también que no solamente es ese gran río. Lamentablemente, con el calentamiento global, este río ya no es ese gran río que hoy podíamos ver. Y estas son imágenes reales del gran río Éufrates muchos años atrás, pero también vamos a ver cómo está. Mire que llegaba hasta arriba este río, y ahora mire cómo está hacia abajo. Ya no hay agua. El río Éufrates se está secando. Y recuerde que están encarcelados en este gran río que era antes, los 4 ángeles más perversos, más dañinos, que es ahí en el río Éufrates. Por eso es que el calentamiento global ya está con demasía. Si se derriten los polos, y así está este río, según la profecía también que menciona en el libro de Jeremías, el río Éufrates, se está cumpliendo la profecía y muchas otras profecías, que el río se está secando. Estas son imágenes del río Éufrates. Ya se está secando tanto en que está cumpliéndose la profecía. Al secarse este río, es la profecía ya que los ángeles van a ser sueltos. Así que atento a esta señal de la venida de Cristo. En este río están entonces los ángeles más perversos, los más dañinos, los más inmorales, y estos van a matar a una tercer parte de los hombres aquí en la tierra. Van a contaminar, van a hacer caos, hermano. Por eso que gloria al Señor que nosotros nos vamos. Aleluya. No nos quedamos a todo este tormento, a todo este sufrimiento que van a hacer esto. Y no solamente los ángeles caídos. Hay muchas cosas que van a suceder, pero por tiempo, no, si no me va a dar vigilia. Aleluya. Avanzo. Veamos el polo norte y el polo sur. Aquí atento entonces, porque voy a profundizar qué realmente, por qué hay tanto misterio del polo norte y el polo sur. El polo norte hay menos frío, y el polo sur hay mucho más frío. Mantenga el tema del polo sur. Ahí me voy a enfocar. Pero el polo norte también es frío, pero no se compara con lo que es el frío del polo sur. Hay casi 70 grados de centígrado solo en el polo norte, pero también tenemos 89,6 grados centígrados bajo cero. Imagínense quién va a poder soportar bajo cero la inclemencia del polo sur. Recuerde que el libro de Enoc, le dije, no hablaba del sur, de las profundidades. Cuando Enoc fue llevado al fin del mundo, al sur. Vamos a analizar qué es realmente lo que sucede ahí. Ahora, en el polo norte hay algunos lugares que están habitados de poblaciones, pero en el polo sur no hay. ¿Por qué? No es que no haya, sino que prohíben. Están explícitamente ahí restringidos los lugares al polo sur. ¿Quién gobierna ahí? Como ve usted, hay muchas banderas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tienen todo el control del polo sur. Nadie puede ir al polo sur. Si hay un avión que vaya al polo sur, lo derriban inmediatamente. Inmediatamente envían los otros aviones y lo derriban, porque ellos tienen comunicación con las naves que se presentan, y le dan inmediatamente la voz de alerta, y ahí los derriban. ¿Qué nos ocultan entonces en el polo sur? ¿Qué hay en el polo sur y por qué tanto misterio? En el polo norte también tenemos mayor cantidad también de osos, que son diferentes aún en lo que es flora también y fauna y todo lo demás. En el polo sur tenemos más los pingüinos. Analicemos más este lugar. En el polo norte y el polo sur. El polo norte es más pequeño. El polo sur, como vemos, es mucho hielo. Hay mucho más campo de hielo. Ahora, el polo norte, ya lo vimos que es más pequeño que el polo sur. En el polo norte
Es un océano cubierto de casquetes de hielo. Casquetes de hielo. Pero en el polo sur existe una masa terrestre debajo del hielo. No sé si está entendiendo los términos, lo voy a decir de nuevo. En el polo norte está lleno de casquetes de hielo, o sea, todo es hielo, pero también hay una perforación. No oculta la NASA. Pero en el polo sur, ahí donde hay mayor misterio, porque en el polo sur existe una masa terrestre debajo del hielo. O sea, hay montañas en el polo sur. Y se lo voy a mostrar también con imágenes de los mapas más antiguos. Y ahí usted va a poder entender lo que yo estoy explicando. Job capítulo 37, verso 10 dice, Dios que sopló, del soplo de Dios se formó el hielo. Mire qué interesante. Cuando Dios sopló, formó el hielo y se congela la extensión de las aguas. Y ahí vemos lo que conocemos como la Antártida. La Antártida, los hielos se producen bajo el soplo de Dios. Job 38, el verso 29 dice, ¿del vientre de quién ha salido el hielo? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? Del vientre de Dios. Y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz? Dios, porque sopló. Por eso que Job cuando dice, ¿de qué vientre salió el hielo? En que del vientre de Dios él sopló. Y se congelaron las aguas. Y se hubo la escarcha. Mire qué bonito la creación, como Dios forma. Y Job 38:30, el agua se endurece como piedra y aprisionada está la superficie del abismo. Dios produjo los hielos. El problema es que el hombre ha entrado a esos lugares y lo ha hecho lo que hoy le llamamos los misterios. Pero esos lugares son lugares en que ni siquiera se ha alcanzado a poder entender su totalidad, porque ahí hay mucho misterio. Ahora, como interesantemente que el hielo es de color azul, eso se la dejo ahí para que usted lo vea, pero usted dirá, pero el hielo es blanco. Claro, blanco por los reflejos del sol. Usted cuando vaya a la nieve, fíjese bien cuando esté el sol en ciertos lugares, principalmente en la sombra. Cuando está dando el sol en las partes de sombra se ve el hielo azul. ¿Por qué? Porque ese es su color. El hielo no es blanco. El hielo se ve blanco producto del sol, pero el hielo es azul. Eso se la dejo ahí como cuando usted vaya a la nieve, ahora que viene el invierno, cuando vaya usted a esquiar, aleluya, ahí vea eso. Avanzo. Mire lo que dice este hombre. Aquí voy a hablar un poco en lengua, aleluya. Tepanton, Tepanton ontepole. Yo lo leo así como sea, hermano, usted no me reprenda, yo lo leo. Ahí después el que sabe, sabe. El que tenga discernimiento de lengua, pueda discernir. Yo lo leo como el Señor me dio, ¿no? Ya voy a aprender inglés. Mire este hombre, William, creo que es Reed. William Reed dice en este libro de Panton on the Poles, que está poles, sé que son los polos. Ahí está hablando de lo que sucede en ese lugar. Y mire lo que dice William en 1906, cuando escribe este libro. Dice, él escribió el libro y dice así, escribió el libro en fantasma, el fantasma de los polos, donde dice que los polos son huecos. Atento a eso. Esto lo escribió este hombre William en 1906. Y dice el fantasma de los polos. ¿Por qué? Porque este hombre sabe, descubrió lo que hay en ese lugar, pero lo silencian. Entonces, y él dice claramente que los polos son huecos. Y le voy a mostrar a través de Google Earth que los polos son huecos. Nos han engañado. La NASA nos ha engañado. Nos han hecho creer que hay hielo, que hay hielo. Recuerde que anteriormente le estaba diciendo que en el polo norte habían hielo, en otro lugar, en el polo sur, que había algo debajo del hielo porque hay roca. Es otro mundo. Avanzo, para que no me pille la hora. Entonces, los polos, ambos polos son huecos. Los polos porque algo está ahí en lo que hasta el día de hoy nos han ocultado. El mundo real, aún en lo natural, nos oculta muchas cosas y nos da también entendimiento a entender más lo que sucede
en los lugares tanto del inframundo. Recuerde que los polos son portales. De ahí, de los dos polos, está el centro de la Tierra. Del centro de la Tierra, cuando se derritan los polos y cuando ya el río Éufrates también se derrita por lo que es el calentamiento global, van a salir demonios, van a salir espíritus y los cuatro ángeles más depravados cuando se seque el río Éufrates y cuando se deshielen los polos. Lo que va a venir en la gran tribulación no es solamente colocar la cabecita a morir, van a tener que sufrir mucho por todo lo que va a suceder. Mire lo que hay, esta es una foto de Google Earth. Estas son fotos reales. Usted mismo vaya, si tiene en Android, baje el programa Google Earth o en su iPhone y usted coloque el Polo Sur. Y le voy a mostrar en vivo y en directo, no vamos a ir al Polo Sur. Le voy a invitar a viajar a ese lugar y se va a dar cuenta que aquí, se fija ese punto blanco que está ahí alrededor. ¿Qué tiene que ver ese punto blanco? Como que raro, como que no calza con lo que está alrededor. Todo lo que está como plomo, figuración del satélite que tomó la foto y lo tomó de ese lugar. Pero aquí vemos un punto blanco que como no calza. Veamos qué realmente nos oculta. Algo realmente está pasando, algo la NASA nos está ocultando. Todo esto es porque hay cosas que son misterios. Por eso el tema de hoy era el abismo de los polos. El abismo de los polos, porque están huecos. Y debajo existe otro mundo. Y hay también espíritu. Y todo eso también están conectados al inframundo, lo que no quieren que podamos conocer. Ahora aquí, quiero que coloquen atención, le puse ahí Polo Sur, y vean lo que es, vamos a irnos a Google Earth, y aquí vamos a ver lo que sucede en el Polo Sur. Tenemos entonces el Polo Norte, ese es el Polo Norte, y tenemos también el Polo Sur, que es más grande. Vamos a hacer un acercamiento hacia el Polo Sur, por eso que le decía lo que decía Enoch, el sur, el fin del mundo, el fin de la Tierra. Y mire lo que aparece, observe ese punto blanco. ¿Qué tiene que ver ese punto blanco con lo que es todo alrededor de la nieve? Es porque hasta el día de hoy, y eso está hasta el día de hoy, es porque nos han mentido. La NASA nos ha mentido. Nos han enseñado en que los dos polos hay hielo. Pero ya le mencioné el nombre de William, que él dice que el fantasma de los polos, porque hay algo ahí que ocultan. Y aquí vemos claramente en esta imagen real del Polo Sur, cómo esa imagen no calza. Lo vamos a mostrar de nuevo. No calza ni siquiera el color, hasta en el color se cayeron, hermano, mire. Podrían sido un poco más inteligentes, digo yo, de la NASA, haber colocado por último el mismo color, pero se cayeron en eso porque, bueno, no tuvieron tanta tecnología. Y esto es lo que realmente es el Polo Sur. ¿Qué nos están ocultando? ¿Qué es realmente lo que sucede debajo de ese lugar? Porque todo aquí estamos hablando de un lugar donde hay áreas de contaminación. El Polo Norte, la temperatura de verano es de 0 grados y de invierno las temperaturas llegan a ser de 43 grados en el invierno. Imagínense, hablo del Polo Norte, en el Polo Norte de 0 grados en verano. Imagino ¿qué más será el invierno? En el invierno son 43 grados, pero en el Polo Norte. ¿Qué pasa entonces en el Polo Sur? En el Polo Sur llegan a haber 25 grados bajo cero. Imagínense, si 0 grados, ya hermano, ya tremendo. ¿Cuántos serán 25 grados más frío que el Polo Norte? Hay muchas diferencias en ese lugar. El Polo Sur es muy grande y hasta ahí donde van científicos y exploran, pero también les prohíben ciertos lugares. Aún a los científicos les prohíben el lugar donde ellos pueden hacer sus expediciones. ¿Por qué? Porque ahí el que gobierna todo ese lugar es la ONU, que son las Naciones Unidas.
Solo ellos son los únicos que pueden intervenir. Ya le dije anteriormente que si hay una nave que entra ahí, inmediatamente la derriban. Ahora, también, ¿qué pasa en esos lugares? Personas que han estado navegando cerca de esos lugares han visto a la distancia también naves extraterrestres. Han habido extraños sucesos de extrañas luces que hay a la distancia, pueden ver porque no se puede llegar hasta aquellos lugares. También han habido desapariciones también de personas. Y eh, también se dice que es un mundo escondido y es una gran realidad en el polo sur, porque el polo sur está lleno de grandes misterios. Veamos los mapas. Ya con esto ya me está quedando poco para terminar la clase. Después usted puede mantener, si hay preguntas, las conversamos, las hablamos. Sí que ha entendido usted esta enseñanza de hoy. Tenemos el cartógrafo Gerardus Mercator. En 1512 y 1594, este era un cartógrafo. Recuerde que antiguamente ellos diseñaban exactamente, a pesar que no tenían la tecnología de hoy, pero ellos diseñaban exactamente todos los mapas. Y les voy a mostrar mapas reales, antiguos, para que usted vaya entendiendo más el tema de lo que hoy estamos enseñando. Todos esos mapas son relacionados a mapas de la antigüedad. Pero no es solamente eso. Vamos a profundizar más estos mapas. Este es un mapa del siglo XVI, pero dentro de esos mapas vamos a ver los misterios también que esconden ahí, pero están también. Si usted se fija, ahí donde dice pol, que son los polos, sale como una roca, como una montaña. Recuerden lo que decía anteriormente, que había un lugar debajo de la nieve, había algo. ¿Qué hay entonces debajo de la nieve que nos están ocultando la NASA? Hay tierra. Y cuando hablo de tierra, hay montañas. Y si hay montañas, hay lagos, hay ríos. Hace alrededor de unos 7 años, cuando estaba investigando también estos temas, descubrieron también que encontraron en la Antártida aguas tibias, aguas termales, y esto salió en las noticias. ¿Cómo es posible en que la Antártida encuentren aguas termales con esos hielos tan grandes? Es porque hay lugares donde no hay hielo. Hay un lugar de lugares como montaña, como ahí aparece. Estos son mapas originales antiguos. Lo que en este tiempo los mapas originales no van a salir esto. Y vamos a seguir mostrando más imágenes de estos mapas antiguos. El centro del polo hay tierra. ¿Por qué? Porque nos han ocultado la verdadera realidad de lo que sucede. Y ahí vemos otros mapas que usted, después cuando le entregue este libro, usted va a poder visualizarlos con calma y va a poder entender más el mundo espiritual y real también. Y volvemos a estos mapas que ahí aparece en el polo sur, tierra. O sea, no solamente hay hielo, sino también es otro mundo, es otra dimensión, es un lugar, por eso que hay montaña. Y no solamente usted era montaña de hielo, no, no hay montaña de hielo como nosotros tenemos montaña. Esa misma montaña hay un lugar donde no hay hielo, hay montaña, hay naturaleza, hay otros animales que quizás desconocemos todo lo que hay en ese lugar y eso es lo que nos están ocultando y fuera de todo lo que sucede ahí de cosas paranormales. Mire estos mapas. Aquí tenemos como en uno de los mapas, a mí me llamó mucho la atención porque aquí en el libro de Enoch, en el libro de Enoch, Enoch menciona también, dice que los ángeles soplan. Y encontré este mapa donde hay 12 ángeles. Los dos están a los laditos, por si que si no lo alcanza a dimensionar, a los dos están los otros ángeles, o por decir lo que sale en ese mapa. Y en el libro de Enoch, Enoch dice, los ángeles soplan, por eso que el viento usted no sabe si va de aquí para allá, de allá para acá, los vientos van de cualquier lugar. Y mire qué interesante que me encontré este mapa donde soplan de diferentes lugares. Es un mapa muy antiguo. Interesante todo eso. Avancemos. Ahí tenemos más cerca el polo donde ahí hay roca, hay montaña.
Pero no solamente hay montaña, aquí tenemos Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene que ver también cerca, Tierra del Fuego ya el último también de Chile. Viene Chile, que Chile el último los confines de la Tierra, de ahí viene la Antártica, de ahí viene todo lo que es el área Tierra del Fuego. Es lo último, ya lo último, que está conectado también junto con Argentina, son lo último de la Tierra. De ahí vengo y de ahí el Señor le está hablando. Aleluya. Entonces, miren qué interesante. Ahora vamos a ver lo que hay en estos mapas. Coloque mucha atención a lo que hay también en estos mapas antiguos, que ya vimos que hay montañas, pero también nosotros podemos ver a seres híbridos. ¿Se fija usted que podemos ver ahí a unicornios? Podemos ver animales, y estos son mapas muy antiguos, donde aparecen estos seres híbridos, seres de mezcla. ¿Qué nos están ocultando entonces toda esta tecnología, digamos, para que se pueda entender, de países que nos han ocultado muchas cosas para poder nosotros no entender estos misterios? Es porque ahí hay algo aún más profundo. Hay híbridos, hay seres híbridos. Incluso la palabra también nos habla de unicornio. El Salmo capítulo 22 nos habla también de los búfalos. Cuando dice los búfalos, empiezan los toros de Bazán, los perros, los cuernos de los búfalos, dice, pero en lo original dice los cuernos de los unicornios. Miren qué interesante, ese es el Salmo capítulo 22, cuando el Señor estaba en la cruz. Ahí se la dejo eso, lo he enseñado también en clases de la Escuela de Liberación. Avanzo. Miren esas mezclas, raras esas mezclas. Es porque todo eso sí existe. Tenemos sirenas, tenemos seres híbridos, tenemos muchas mezclas de razas, de espíritus que aparecen, porque todo eso, el mundo espiritual, algo nos están diciendo. No es solamente un mapa, que son mapas muy antiguos, sino que también detrás de esos mapas también podemos tener, aparte del Polo Norte, que ya vimos que es tierra, también tenemos una raza de razas también paralelas, razas paralelas, donde hay mezcla, seres híbridos, y eso es lo que hasta el día de hoy nos van a seguir, nos van a seguir ocultando. Aquí tenemos también sirenas, se fija cómo estas mezclas, y vamos a encontrar muchos de estos mapas con estas mezclas con seres híbridos. ¿Qué nos ocultará todo esto? Nos ocultan la verdad. Pero en los últimos tiempos todo va a salir a la luz, y bueno, gracias a la tecnología también podemos, el que le gusta investigar va a poder entender más estos misterios. Todo esto entonces nos da a entender los lugares que son antiguos. Ahora, mire qué interesante también en todo lo que estamos hablando, porque aquí también tenemos, no sé si usted ha escuchado alguna vez la historia de Agartha. Es una historia también de una ciudad desconocida, y esa ciudad existió, Agartha, y aquí tenemos un mapa de los lugares de Agartha. Esto no es coincidencia. Ahora, Narnia. Veamos un mapa de Narnia. Esto es un mapa. Y usted dirá que, pero Narnia la película. Ahora no vea esas películas ni Harry Potter, porque esos son llamados de demonios, espíritus. Pero mire qué interesante, que Narnia sí existe. Existe, y es un lugar que está entre los mapas. Y dentro de los mapas también tenemos, si usted se fija ahí, tenemos a Rohan, lo que sale en El Señor de los Anillos. También tenemos a Gondor. También tenemos a Mordor. ¿De dónde saca Harry Potter, la película de Harry Potter, todos estos nombres? Porque todos son nombres de estos lugares, son lugares de brujería, de encantamiento, de hechicería. Todos estos lugares son lugares paganos que existieron. Hay razas paralelas, hay seres híbridos. Todo esto nos da a entender, por eso que las películas de Hollywood nos llaman también mucho a entender, o nos dan indicios de que algo sí sucede en esos lugares. Y estos son los nombres que mencionan en El Señor de los Anillos, que es pura contaminación. No vea esas películas, porque es conjuros, pactos, seres híbridos, mezcla, hechicería, necromancia, comunicación con los muertos, y todo una plaga de espíritus al mundo espiritual. Los seres híbridos, todo eso están en estos mapas
a través de lo que son mapas antiguos. Y incluso usted mismo puede googlear, ahí ir a San Google, el que lo sabe todo, y coloque ahí mapas antiguos y le van a aparecer todo esto. Aquí yo se lo he hecho, se lo he detallado, le he hecho más grande para que usted lo pueda visualizar. Pero usted puede googlear ahí los mapas antiguos y vaya hacia mapa, no en historia, porque le va a salir todo sino en mapa, donde hace, en imágenes. Y ahí le van a aparecer todos estos tipos de razas paralelas de las profundidades tanto del mar y también de lugares que son lugares en que muestran todos estos tipos de que estos son seres híbridos. Significa que uno tiene como un caballo en la primera, después el otro como P y lo otro es sirena. Todos son seres híbridos, son mezclas. ¿De dónde nace todo esto? Génesis capítulo 6, verso 4. Ya lo hemos mencionado y hemos hecho también mucha enseñanza en la Escuela de Liberación también. La Escuela de Liberación la hacemos todos los días sábados. Y este es un mapa de 1562. Y mire interesante lo que lleva en la mano. Ahí se la dejo para que usted piense. En esta enseñanza, ya estamos terminando, podemos ver entonces muchas razas, muchas mezclas, tanto de cuadrúpedos, de animales, razas paralelas, engendros en el mundo espiritual que sí existen hasta el día de hoy, pero nos han ocultado muchas cosas. Y aquí tenemos en un mapa infinidades de aspectos, de espíritu, razas, engendramientos, de mezcla. Cuando hablamos, aquí tenemos centauros, tenemos una infinidad de espíritus que al mundo espiritual se llaman engendramientos. Recuerde que Dios crea, y cuando Dios crea es de la nada, pero el enemigo no puede crear, él engendra. ¿Cómo engendra? Con mezcla entre ellos mismos. Los demonios nacen por engendramiento, son una raza paralela. Y esta es la enseñanza, el cual hemos dado hoy a conocer otro tema más importante también, de mucha profundidad y de mucha revelación, donde hoy podemos ver cuán importante también es entender el mundo espiritual y saber que no estamos solos. Hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual es más real de lo que ven nuestros ojos.